Ya sabemos que Arthur Smith será el siguiente coordinador ofensivo de los Steelers, sin embargo, no todos saben el tipo de ofensiva e innovación que puede llevar a la ofensiva de los Steelers. Y si bien esto es una incógnita porque aún no ejecuta absolutamente nada en el equipo, aún así ya existen ciertas tendencias y esquemas que Arthur Smith ha plasmado y ejecutado en sus pasajes como play caller y coordinador ofensivo, tanto en Atlanta como en Tennessee. Por lo que ya dicho esto, me di a la tarea de repasar sus partidos, tendencias y estilo de juego esquemático en esos equipos, y el día de hoy les explicaré brevemente lo que seguramente puede ser la próxima ofensiva, el esquema y el sistema de la próxima ofensiva de los Steelers al mando de Arthur Smith. Así que mi nombre es Juan Pablo Campos, bienvenidos a Steelcast y acompáñenme a hablar y analizar el esquema ofensivo de Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo de los Steelers. Y para empezar a hablar de la ofensiva de Arthur Smith, tenemos que enfocarnos y recalcar las palabras que el mismo Arthur dijo en su llegada a Pittsburgh en su entrevista de inicio de etapa con los Steelers, quien mencionó que él buscaba implementar una ofensiva muy física que fuera muy agresiva en las trincheras, es decir, que ganara por medio de su línea ofensiva, ser un equipo que fuera realmente físico y de mucho contacto en las trincheras. Y obviamente esto, sumado a lo que ya tenemos de su antecedente como play caller en Atlanta y en Tennessee, nos puede dar un indicio de cómo puede ser lo que quiere implementar en los Steelers, y que es que tanto con los Titans como con los Falcons, Arthur Smith intentaba plasmar un estilo de West Coast Offense simplificada, que es la misma ofensiva, el mismo esquema y sistema ofensivo que se utilizan y utilizan coaches como Kyle Shanahan en San Francisco, como lo utiliza Matt LaFleur en Green Bay, también como lo utiliza Bobby Slowick con DeMeco Ryans en Houston. Por lo tanto, este tipo de esquema suele ser muy efectivo, pero Arthur Smith como tal lo utiliza, sin embargo busca un poco cambiarlo y adaptarlo a su estilo de juego, que es básicamente enfocarse en que el quarterback, el que esté al mando ejecutando la ofensiva, no esté bajo mucha responsabilidad. Y por supuesto, precisamente por esto yo le llamo un West Coast Offense mucho más simplificado, porque busca que el quarterback no sea el principal enfoque de su esquema ofensivo, sino que sea básicamente una pieza que simplemente esté ejecutando un esquema mucho más simple y mucho más fácil y rápido de leer y por supuesto de ejecutar, y muy quarterback friendly para el hombre que esté al mando de la ofensiva en el campo. Es decir, el esquema de Arthur Smith se basa plenamente y se enfoca plenamente en ganar en las trincheras, en ser dominantes en la línea ofensiva y también en ser agresivos al momento de bloquear un bloqueo que se especifica siendo un bloqueo en zona. Normalmente este tipo de bloqueos ayudan mucho a que el juego terrestre sea muy efectivo, ya que en base a todo esto, en base a lo que es su esquema de bloqueo, en base a lo que es ganar físicamente en las trincheras, su esquema busca desarrollar un buen juego terrestre que, tras ver lo que hizo en sus previos equipos, es un juego terrestre que se enfoca en ser muy dinámico, muy variado, muy productivo, dominante, que también, a pesar de lo que la gente suele pensar, también suele tener sus toques de creatividad muy plasmados por parte de Arthur Smith. Y cuando hablo de creatividad, hablo de la forma tan buena que tiene Arthur de diseñar esquemas de bloqueo. Como ya mencioné, utiliza mucho lo que es el esquema de bloqueo en zona, que exige muchísima velocidad y explosividad en el primer contacto de los dineros ofensivos. Por lo tanto, yo sí espero que en base al esquema que quiere implementar Arthur Smith, si Mike Tomlin quiere realmente darle un buen equipo a Arthur, se basen plenamente en reforzar la línea ofensiva tanto en el draft como en la agencia libre, y esperemos que esto sea así para que el equipo y el esquema de Arthur esté plenamente ejecutado a lo que él quiere ver en este equipo. Y también hablando precisamente del esquema, continuando con lo que es su esquema, el juego terrestre como tal, con quien sea que esté de corredor, suele ser muy bueno, y es que suele ser siempre muy interesante por los bloqueos en zona, donde los linieros ofensivos, tras un primer contacto, suelen ser muy rápidos, muy físicos. Inmediatamente después de este primer contacto en zona buscan salir a bloquear en segundo nivel, buscan darle mucho más el espacio libre al corredor, y evidentemente este tipo de alineación, de formación, de esquema de bloqueo suele ser muy efectivo en jugadas de alto desarrollo, en picheos largos, en jugadas que realmente pueden ser de más de 15, 10 yardas, y también en jugadas en las cuales el corredor suele estar 5 o 6 yardas adelante del primer contacto, lo cual es bastante completo de un esquema que simplemente lo que he visto de Arthur Smith, y adelante del video ya les mostraré unos ejemplos, es realmente completo lo que ejecuta ofensivamente hablando en el esquema terrestre. Arthur Smith lo demostró tanto en Tennessee como por supuesto en Atlanta, porque desarrolló muy bien a Derek Henry, lo hizo básicamente explotar como corredor, y también lo hizo con Cordarrelle Patterson en Atlanta, con Tyler Allgeier en Atlanta, y también, si bien dejó un poco de ver con Bijan Robinson, así considero que su ofensiva terrestre tanto en Tennessee como en Atlanta fue simplemente
increíble y dominante. Por lo que si algo estoy seguro de parte de Arthur como coordinador ofensivo es que tanto Najee Harris como Jaylen Warren como dupla se van a beneficiar muchísimo y seguramente van a tener un año espectacular de explosión completamente, porque el juego terrestre de Arthur Smith es prácticamente una garantía que va a ser muy productivo. Por lo tanto, sí tenemos que esperar que este comité, que esta dupla que si de por sí ya era muy buena entre Najee y Jaylen Warren, esperemos que tenga un paso mucho más hacia adelante y tenga un año completamente de explosión, tanto para Najee Harris, que sabemos que es el running back titular, pero también para Jaylen Warren como la dupla y complemento de este comité de juego terrestre. Pero eso no es todo, ya que también, si hablamos ya del buen juego terrestre, también Arthur Smith ejecuta un buen juego aéreo basado y trabaja mucho lo que es el juego aéreo de play action, de finta y pase, ese tipo de jugadas en las cuales el quarterback, basándose en su juego terrestre dominante y productivo, que obviamente es siempre necesario para poder ejecutar un buen play action, usa la finta y pase para así ejecutar una ofensiva mucho más rápida y lectura mucho más sencilla, donde básicamente en este tipo de esquemas Arthur Smith busca que su quarterback tenga lecturas abiertas y que el receptor tenga mucho más campo para así ganar yardas y generar yardas después de la atrapada. Esto lo vimos mucho en Tennessee con AJ Brown, lo vimos también en Atlanta con Kyle Pitts. Es evidente que el play action suele ser un arma muy eficiente para que el quarterback esté con lecturas muy rápidas, muy efectivas y ejecución muy rápida, y obviamente Arthur Smith, por medio de su juego terrestre, conecta mucho el play action en su ofensiva de pase. Y además de todo esto, con los receptores y su quarterback, donde seguramente podemos ver a George Pickens teniendo un rol muy parecido al que tuvo AJ Brown en los Tennessee Titans, de Arthur Smith y de Mike Vrabel, también hay que hablar completamente de que suele darle bastante juego a la cerrada principal. Es decir, en este caso sí creo que Pat Freiermuth puede estar muy involucrado en el esquema ofensivo de Smith, porque sabemos que le gusta mucho utilizarlo en conceptos de rutas cortas, como básicamente con los jugadores de opción de escape, como conceptos por ejemplo en el play action, que pueden ser el concepto del rollout, donde sale el quarterback y encuentra su primera opción, que suele ser la válvula de escape, que es el ala cerrada, y también en conceptos como el naked, en el cual el ala cerrada finta que va a bloquear y termina siendo una opción muy corta de pase, y también en el rollout, en el que él suele ser realmente ese bootleg que sale el quarterback rolado y busca en movimiento a sola cerrada. Por lo tanto, sí creo que podemos ver bastante involucramiento de Pat Freiermuth bloqueando y también en pase, y por supuesto sí espero que Darnell Washington sea una pieza importante tanto en zona roja como también bloqueando del juego terrestre, que lo suelen utilizar mucho en movimiento, el style tight end, y también por supuesto podemos hacer un poco más de Connor Hayward, porque si algo utiliza Arthur Smith suele ser un fullback para correr y abrir huecos con el West Coast Offense, que lo vemos por ejemplo con Kyle Juszczyk en los San Francisco 49ers, precisamente utilizando un esquema terrestre West Coast Offense como el de Arthur Smith. Y antes de ir a los ejemplos, si yo tengo que definir cómo básicamente se ejemplifica esta ofensiva, el esquema, el sistema de Arthur Smith, yo lo defino como un esquema basado en juego terrestre muy fuerte y físico, también un esquema de juego aéreo muy simple, de mucho play action, que busca hacerle mucho más fácil la tarea y la ejecución al quarterback que esté al mando. Es decir, busca mucho que el quarterback no sea el principal enfoque y ayuda muchísimo que el quarterback esté prácticamente sin cometer errores y por supuesto siendo una pieza que simplemente está manejando el juego y atado mucho a lo que es el plan de juego de Arthur Smith. Y antes de empezar también con los ejemplos que les traigo de la ofensiva, analizando partes del juego que vimos tanto en Atlanta como en Tennessee de parte de este esquema y sistema de Arthur Smith, también les recuerdo que ya estamos hablando de los quarterbacks que pueden estar potencialmente llegando a los Steelers. Ya hablamos de Russell Wilson, ya hablamos de Justin Fields, que si no lo han visto los invito a buscarlo en el canal porque sigue siendo una incógnita quién será el quarterback titular de los Steelers. Para mí, mi opción personal sigue siendo Mason Rudolph, porque considero que puede ser una opción mucho más viable, mucho más concreta para ser quarterback. Sin embargo, ya estaremos la próxima semana hablando precisamente de la opción de Mason Rudolph para que estén pendientes. Y ahora sí, ya vamos a continuar con los ejemplos de la ofensiva de Arthur Smith. Y es que también hay que hablar completamente de que tuvo lapsos muy interesantes tanto en Tennessee como en Atlanta. Y en esta primera jugada que les traigo, y están viendo en pantalla cada jugada que les voy a poner, les traigo un par de ejemplos muy parecidos. En esta ocasión, ambas jugadas son de los Tennessee Titans, donde vemos básicamente a Ryan Tannehill colocado. Y previo a este pase que les pongo en pantalla, Tennessee estaba corriendo muy bien el balón ante Baltimore y prácticamente con Derrick Henry estaban dominando. Y precisamente en base a esto, con un play action, con una jugada de engaño y pase y engaño estático, un play action estático donde el quarterback se queda con finta de pase en el mismo lugar en el que estaba, vemos una lectura muy simple para Ryan Tannehill como quarterback, que en este caso obviamente le ayuda mucho a ejecutar de manera ciertamente rápida, pero que también
y ayuda mucho que el esquema con el play action logramos ver una jugada de largo yardaje con AJ Brown contra los Steelers, que simplemente vemos la facilidad con la cual el play action abre un espacio completamente enorme en el centro del campo, porque los linebackers piensan que van a correr con Derrick Henry, el engaño los toma de sorpresa y por supuesto esta ejecución de Ryan Tannehill rápida, de lectura muy fácil, un ejemplo perfecto de la forma en la que el play action le hace muy fácil la tarea al quarterback ejecutando un pase de play action. Vemos una jugada que simplemente es explosiva y un ejemplo perfecto del tipo de play action que va a utilizar Arthur Smith en los Steelers con su quarterback. Y después, en este otro ejemplo que también tienen en pantalla, vemos al quarterback alineado con el ala cerrada con el tight end en el backfield a un costado del quarterback. Sin embargo, lo ponen en movimiento utilizando una formación escopeta y así dejando uno contra uno al ala cerrado en una ruta corta, también aprovechando el duelo uno contra uno de un linebacker con una ala cerrada que usualmente suele ser muy favorable para el tight end debido a la fisicalidad y también a la fortaleza que suele tener una ala cerrada. Por lo tanto, vemos esta formación con una ala cerrada en el backfield, el movimiento lo ponen para así generar un matchup favorable para la ala cerrada que termina siendo un pase completo y un 1º y 10 también. Y esto no únicamente lo vemos en Tennessee como lo están viendo en pantalla con Tannehill, sino también que lo vimos varias veces en Atlanta, donde vemos a la ala cerrada en cobertura en el backfield, parece que prácticamente para bloquear o para hacer una válvula de escape, que suele ser algo muy común en el esquema de Arthur Smith, sobre todo cuando están en tercera oportunidad y largo, buscando que la ala cerrada o bloqueo sea una opción de escape en rutas de más de 5 o 6 yardas, para que así el quarterback tenga una opción muy rápida para poder escoger una ruta corta y segura con un jugador que suele ser muy bueno con una ala cerrada. Por lo tanto, sí espero que Pat Frymouth sea una opción muy relevante en el esquema de Arthur Smith a la ofensiva de los Steelers. Y después también en pantalla están viendo un ejemplo de una jugada que a mí me parece simplemente brillante y que suele ser muy característica de este tipo de sistemas, que es un play action rápido y ahora sí que de engaño, porque busca generar ese engaño de que van a correr con una formación pesada, con una formación y pesada en la cual vemos un par de alas cerradas en movimiento, cerrando la línea para hacer la finta de que van a correr el balón, y el rival claramente con Derrick Henry enfrente, que también creo que Pittsburgh con Najee Harris o Jalen Warren enfrente va a generar bastante psicosis, bastante miedo al rival de correr el balón. Por lo tanto, el play action puede ser muy efectivo. En esta jugada vemos cómo rápidamente, tras una formación pesada, el rival se junta mucho para así pensando que va a correr el balón Tennessee. Sin embargo, el play action es muy rápido, un play action estático en el cual Ryan Tannehill rápidamente, tras hacer el engaño con Derrick Henry, encuentra muy abierto esa posición uno contra uno a su receptor y así genera una jugada de 10-15 yardas con la cual suele ser muy efectiva, porque simplemente engañas rápidamente y ejecutas rápidamente, una lectura muy rápida y muy sencilla de ejecutar para el quarterback. Ya después de hablar de estas jugadas de pase, también hay que hablar del juego terrestre, en el cual a mí me gustó mucho esta jugada que les pongo en pantalla, una jugada de juego terrestre en Atlanta, que es un picheo con bloqueos en zona, un picheo al costado, que suelen ser jugadas de alto desarrollo y largo desarrollo, en el cual vemos precisamente ejemplificado lo que son los bloqueos en zona, que precisamente nos dan a notar muy bien cómo rápidamente la línea ofensiva, tras bloquear en el primer contacto también las alas cerradas, buscan rápidamente estar en el segundo nivel bloqueando y abriendo huecos y generando un hueco muy fácil de leer y muy rápido de ejecutar para que su corredor, que en este caso fue Tyler Allgeier, anota un touchdown de más de 25 yardas con los Falcons. Ejemplifica a la perfección lo que es un esquema terrestre con bloqueos en zona, con bloqueos de desarrollo muy lento y muy eficaz. Por lo tanto, este tipo de acarreos pueden ser realmente una garantía con Arthur Smith como coordinador ofensivo, y me gustaría mucho ver a Jalen Warren en este tipo de jugadas. Por lo tanto, ya dicho esto y repasado esto, yo creo que Arthur Smith te puede dar un cambio realmente positivo a la ofensiva, y si bien dudo que la ofensiva vaya a ser brillante e innovadora, sin embargo sí creo que Pittsburgh se fue por un tipo realmente seguro, realmente conciso con lo que se va a hacer, porque sí creo que su ofensiva es realmente productiva y puede ser algo realmente efectivo, sobre todo con el juego terrestre, que me gusta muchísimo lo que puede hacer, y también con el play action, que aún así, a pesar de todo esto, sigue siendo una gran incógnita lo que es el quarterback, porque a pesar de que el esquema sea brillante, muy bueno, hay que recordar completamente que la ejecución suele ser lo más importante en un esquema ofensivo. En esta ocasión sí creo que la incógnita del quarterback va a ser muy importante, porque quien esté ejecutando va a ser el mayor responsable de que la ofensiva de los Steelers funcione, porque la temporada pasada ya vimos que con Kenny Pickett la ofensiva no se ejecutó bien, no fue realmente efectiva, y cuando llegó Mason Rudolph, por más que el coordinador era diferente, se vio una clara diferencia, una notoria diferencia de que la ofensiva estaba diferente.
en todo el aspecto, sobre todo por la ejecución del quarterback. Por lo tanto, la ejecución sigue siendo el factor más clave, a pesar de que Arthur Smith sí considero que te genera muchísima creatividad y muchísima productividad a tu ofensiva. Pero ya dicho todo esto, este es mi breve análisis de la ofensiva de Arthur Smith, una ofensiva que sigo creyendo que puede ser realmente productiva y efectiva con los Steelers. Ahora sí, esta es solo mi opinión, mi análisis muy breve, y los invito a dejarme en los comentarios para ustedes qué piensan que va a pasar con la ofensiva de Arthur Smith y si creen que sea la respuesta en base al esquema de los Steelers ofensivamente hablando, que lleva ya bastante tiempo sin ser realmente bueno y atractivo para ver. Por lo tanto, los leo en los comentarios y también los invito a suscribirse aquí en YouTube y también sigan en mis redes sociales, donde me pueden encontrar en Twitter aquí en la descripción, o me pueden buscar como Juan Campos 88 en Next, o mejor dicho Twitter antes mejor conocido. Y también estamos en Spotify como 88 Sports Podcast para que me sigan. Este mismo video va a estar ahí disponible, y también estamos ya cada semana hablando del NFL Draft para que estén pendientes del canal y conozcan los prospectos, porque ya próximamente estaremos hablando en Steelcast en vivo del draft de los Steelers potencialmente hablando. Y también aquí en YouTube los invito a suscribirse, no olviden dejar su like, también activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video y compartan el contenido para que llegue mucho más gente a esta comunidad de Steelers en español. Gracias, gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.